Dios les bendiga, hermanos. Demos gracias a Dios porque nos concede el Señor estar acá reunidos para la predicación de hoy. Voy a invitarles a abrir su Biblia allá en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26. Amén. Primera de Corintios, carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 26 al 29. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo dice así: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, bendice, oh Dios, el mensaje de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden tomar su asiento. Hace tiempo existió un hombre llamado Tomás Alva Edison. Tomás Alva Edison. Este fue un gran científico, un hombre que cuando era niño, cuando estaba en tercer grado de estudio, su maestro lo declaró incompetente para estudiar. Entonces, su madre, que era maestra, se encargó de enseñarle más. Pero algunos dirán: pastor, ¿pero quién es este hombre, Tomás Alva Edison? Pues este hombre es el que inventó el bombillo para que existieran estas lámparas. Todo el mundo se alumbraba con candelas, con antorchas y lámparas de aceite, etc. Y este hombre inventó el bombillo. Inventó los contadores que hoy vemos. Los contadores para contar dinero, contadores de energía, etc. Y fundó una fábrica de estar inventando cosas. Hay muchas cosas que existen hoy que este hombre construyó. Pero ¿quién era él cuando era un niño? Un muchacho a quien su maestro lo declara incompetente para seguir estudiando. ¿Me entiende? Yo quiero hablarles hoy sobre un tema, y el tema de este mensaje es: Dios usa lo débil para hacer cosas grandes. Este es el tema del mensaje. Dios usa lo débil para hacer cosas grandes. Amén. En el pasaje que acabamos de leer, nos está diciendo ahí en Primera de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 1 y versículo 26. Oiga lo que dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Oiga esto: lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar ¿a quiénes? A los sabios. Amén. Dijo el Señor Jesucristo cuando andaba predicando: te alabo, Padre,
porque escondiste estas cosas de los sabios y se las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Amén. Amén. ¿A quién está llamando sabio? Está llamando a los doctores de la ley. Amén. A los sacerdotes. ¿Y fueron reveladas a quiénes? A los apóstoles. ¿Y quiénes eran estos? Más adelante dice que los sacerdotes se admiraban que de Pedro y Juan con la elocuencia que hablaban, porque eran hombres del vulgo. Amén. Hombre del vulgo. Quiere decir cualquier persona de allá afuera que no tienen estudio. ¿Me entiende? Jesús dijo, te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y se las revelaste a los niños. El tema de este mensaje es, Dios usa lo débil para hacer cosas grandes. Amén. Con los niños, que eran los apóstoles, que no tenían mucho estudio, hombres del vulgo, Dios hizo cosas grandes con ellos. Amén. Él inició su obra con ellos. Ellos están fundados en la roca que es Cristo Jesús. Amén. Y ahora existe la iglesia porque el Señor reveló esas cosas a quienes, a los apóstoles. Amén. Los niños, no los sabios. El mensaje de Dios usa cosas débiles para hacer cosas grandes. Dice el pasaje acá, el 26, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Oiga, lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Quizás podemos recordar un poco a David, por ejemplo. David era un muchacho, un joven, y decidió ir a pelear ¿con quién? Con Goliat. Amén. ¿Y quién era Goliat? Goliat era un hombre fuerte. Amén. Un hombre poderoso, un hombre que le tenían miedo. ¿Quiénes? Los israelitas. Saúl le tenía miedo. El pueblo de Israel le tenía miedo. Quiero que veamos un pasaje ahí para que veamos cómo Saúl le tenía miedo y los israelitas. Vea conmigo 1 Samuel 17:10. 1 Samuel 17:10. Amén. Oiga usted lo que está diciendo. 1 Samuel 17:10 al 11. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Oiga esto. Saúl le tuvo miedo al gigante y también le tuvo miedo el pueblo. Pero vamos a ver quién era David. Versículo 33, ahí mismo el capítulo. Verso 33. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Amén. ¿Quién era David? Era muchacho. Saúl era un guerrero y según su análisis de guerrero, analizó que David no podía ir a pelear con Goliat. ¿Por qué? Porque David era un muchacho. Amén. Nunca había estado en la guerra. Era primera vez que David iba a la guerra. Primera vez que se enfrentaba a un hombre. Sí es cierto, había andado pastoreando a animales, pero no tenía experiencia en la guerra. ¿Me entiendes? Y dijo Saúl, tú eres muchacho, no podrás ir a pelear, porque ese hombre le dijo, es guerrero desde su juventud. Y tú eres ¿quién? Muchacho. Amén. Tú eres un muchacho. Ni tan siquiera era considerado David un hombre mayor de edad. Pues a los 30 años eran considerados mayor de edad. Y David ni tan siquiera a esa edad puede llegar. Era muchacho.
Y todos sabemos cómo David fue a pelear con el gigante. Amén. Simplemente agarró 5 piedras, se las echó en el saco pastoril y llevó su onda. Y el gigante Goliat traía jabalinas, traía su espada, escudo, traía todo, venía bien protegido. ¿Y qué dijo David? Tú vienes a mí con espada, con esto, con lo otro, y yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Amén. Amén. Y hoy daré tus carnes a aves del cielo y cortaré tu cabeza y de todos los filisteos. Y con una sola pedrada que le puso en la frente lo mata. Amén. Ahora la pregunta es esta: ¿quién estaba con David? Dios. ¿Qué dijo David? Yo vengo en el nombre. ¿Qué quiere decir esto? A mí me ha mandado Dios. Eso dijo. Amén. Amén. La palabra en el nombre significa bajo la autoridad. Yo vengo, a ti le digo en el nombre de Jehová de los ejércitos. O sea, yo he venido prácticamente a matarte, porque Dios me ha mandado a matarte. Y dice la Biblia que Goliat lo tuvo en poco a David. Oiga, Goliat le tuvo en poco. ¿Por qué? Porque era muchacho y era rubio. David era un hombre guapo. Lo tuvo en poco. Pero ¿a quién usó Dios para matar a ese fuerte gigante? A quien Israel le tenía miedo, a quien el rey le tenía miedo, a un muchacho. Amén. El tema de este mensaje es: Dios usa lo débil para hacer cosas grandes. Amén. ¿Y por qué le estoy hablando hoy sobre este tema? Porque es muy probable que usted, que está hoy aquí sentado, crea que Dios no puede hacer nada con usted. Amén. Pero si usted lo busca a Dios en oración, usted se humilla delante de Dios. Amén. Si usted se humilla delante de Dios, pide perdón por sus pecados y es humilde, no duden que Dios puede hacer cosas grandes con usted. Amén. No, pastor, yo soy aquí, soy allá, pastor. Mire, Dios puede hacer cosas grandes con lo débil. Amén. Veamos, bueno, sigue diciendo acá el versículo de Primera de Corintios 27, sino que de capítulo 1, verso 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Amén. Amén. Lo que no es, para deshacer ¿qué? Lo que es. Amén. ¿Qué tamaño tiene el coronavirus? ¿Lo puede ver usted al coronavirus? Vea que no lo puede ver. ¿Y cómo lo miran? Con algunos microscopios, así le llaman. Unos aparatos que pueden ver cosas muy pequeñas. Entonces, esas cosas que no puede ver usted con ojos son tan pequeñas, pero tan pequeñas. Eso usa Dios. Dice, Dios usa, lo que no es, para deshacer lo que es. ¿A cuántos ha mandado a la muerte ya el coronavirus? ¿Me entiende? Y dice, y lo que no es, para deshacer lo que es. Dios es poderoso y puede hacer de lo débil cosas grandes. Amén. Con el coronavirus han muerto un montón de gente. Con el coronavirus la economía del mundo se vino al suelo. ¿Me entiende? La gran abundancia de comida se vino al suelo. Los precios se dispararon de todas las cosas por el coronavirus. ¿Y qué es el coronavirus? Una cosa que usted no puede ver. Dice la Biblia que Dios usa lo que no es para deshacer lo que es. Amén. Pastor, ¿y dónde estaba el coronavirus? Bueno, según los científicos, los murciélagos lo andan. ¿Me entiende? Pero ¿quién se acordaba del virus ese? Es la pregunta. ¿Quién se acordaba de él? ¿Quién estaba pensando en él? ¿Cómo es que un virus tan pequeño puede destruir la economía mundial?
¿Cómo es que un virus tan pequeño puede matar tanta gente? ¿Cómo es que algo tan pequeño puede hacer que los precios se disparen? ¿Cómo es que algo tan pequeño puede hacer que los gobiernos gasten un montón de dinero para proteger a su gente? La Biblia dice que Dios usa lo que no es para deshacer lo que es. Amén. El tema de este mensaje es: Dios usa lo débil para hacer cosas grandes. Amén. Y este versículo sigue diciendo, el versículo 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. El tema del mensaje es: Dios usa lo débil para hacer cosas grandes. La pregunta es: ¿para qué? Para que nadie se jacte en su presencia. Esa es la razón por la cual Dios usa lo débil para hacer cosas grandes, para que nadie se jacte en su presencia. Amén. Para que nadie diga: yo soy el poderoso, yo hago esto, yo hago aquello. No. Para que nadie se jacte en su presencia. Dios usa lo débil para hacer cosas grandes. Para que nadie diga: no, yo lo hice. No. Para que nadie diga eso. Amén. Veamos algunos ejemplos acá. El caso de Gedeón, por ejemplo. Vamos a ver, Jueces, libro de Jueces, capítulo 7, versículo 1 al 7. Los que tengan Biblia, libro de Jueces. Amén. Después de Josué, libro de Jueces, capítulo 7, versículo 1 al 7. Oiga lo que dice. Levantándose pues de mañana, Jerobbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arot. Y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues haz pregonar en oído del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga: vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga: este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro aquel, pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare su rodilla para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sus rodillas para beber aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Amén. ¿Qué pasaba? Gedeón iba a la guerra, llevaba un montón de gente. Iban como 10,000 o más personas. Y dice que le digo: Dios, mira, no lleves tanta gente. No sea que venciendo en la guerra se alaben y digan: por mi mano. Amén. Esa es la razón por la cual Dios usa lo débil para hacer cosas grandes. Les digo: no, son muchos. Hasta que quedaron 300 hombres. Amén. Y con esos 300 hombres Gedeón fue a la guerra y venció. Amén.
¿Por qué? Él dijo, para que no se alabe el pueblo diciendo, mi mano me salvó. Porque Dios no quiere que los hombres tomen la gloria, lo que le pertenece a Él. Amén. Él quiere que nadie se jacte en su presencia. Por eso usa cosas que son débiles para hacer cosas grandes. Amén. ¿Qué hizo Dios con Gedeón y 300 hombres? Hizo una guerra contra miles de personas y vencieron. Amén. Muchas veces nosotros no le servimos a Dios porque creemos que Dios no puede hacer cosas grandes con nosotros. Dios puede hacer cosas grandes con nosotros. Amén. Pero muchas veces nosotros no estamos dispuestos. Amén. No estamos dispuestos a decir, Señor, aquí estoy ante tu presencia. Haz conmigo como tú quieres. Amén. Señor, aquí está este hombre o esta mujer que no es nada. Señor, mira, soy débil. Mira, Señor, yo no valgo nada, pero tú puedes hacer algo conmigo, Señor. Haz algo, haz cosas grandes con mi vida. Amén. Y Dios ha hecho cosas grandes con personas que nadie creía que Dios podía hacer eso. Amén. Lo que pasa, hermanos, que si Dios no hace cosas grandes con nosotros, porque nosotros no se lo permitimos. Amén. No se lo permitimos. El día que un cristiano le permite a Dios que Él haga cosas grandes en su vida, Él lo hace. Amén. Porque Él usa las cosas débiles para hacer cosas grandes. Cuando Moisés estaba en el desierto, Dios lo llama para ir a salvar a Israel, a sacar a Israel de Egipto. Y Moisés tenía un problema, era tartamudo. Y eso para él era un problema. Porque yo he sido así como él, tartamudo. Yo en mi juventud nunca tuve una novia porque tenía miedo que se burlara de mí. Eso da miedo para un tartamudo. Lo peor es ir a hablar con alguien que se puede burlar de uno o hablar en público. Y Moisés tenía miedo. Éxodo capítulo 4 verso 10, los que tengan Biblia. Éxodo capítulo 4 versículo 10 al 17. Oiga lo que pasa con Moisés. Éxodo 4, 10 al 17. Amén. Dice así: entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? ¿Al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: ay, Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? He aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayas de hacer. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Amén. Escuche lo que voy a decir. Para ir a hablar con un rey, para que le entregue a toda una nación en su mano, para sacarlo de ahí, que esta nación eran servidores del rey. Y usted sabe muy bien que Israel hacía ladrillos y construía sus ciudades. Y mandaba a Moisés. Y por lo general, cuando se habla de la política,
Pues muchas veces el político tiene elocuencia para hablar, amén. Da sus discursos. Y si va a llegar a un presidente, pues debe saber hablar, amén. Y cuando le dijeron a Moisés, tú ve allá y habla, Moisés tuvo miedo, ¿me entiendes? Porque Moisés iba a comenzar a tartamudear y todos se iban a reír de él, ¿me entiendes? Pero ¿a quién estaba usando Dios? Era él. Dice, no, Señor, yo no soy, soy tardo en el habla, soy torpe de lengua. No, Señor. Y Dios se enoja con él. Amén. Dios se enoja con él. Cuando le dice, mira, no conozco yo a Moisés, sabía que el miedo que tenía era porque era así. Yo conozco a Aarón, ve. Y tú le hablarás yo te hablo a ti, tú le hablas a él y él hablará con el rey. Y ahí se alegró, vaya pues, así le dijo, voy, amén. ¿Y quién llegó a ser Moisés? Moisés fue el líder de todo Israel, amén. Fue el libertador de Israel. ¿A quién usó Dios para sacar a Israel? A un pastor de ovejas, amén. En ese momento Moisés era un pastor de ovejas y no era el dueño de las ovejas, era el jornalero, amén. Moisés trabajaba como jornalero de su suegro Jetro y andaba pastoreando ovejas cuando fue llamado. Además de ser pastor de ovejas, era tartamudo, él no llenaba los requisitos, amén. No llenaba los requisitos para ser líder de Israel. Pero el tema de este mensaje es: Dios usa lo débil para hacer cosas grandes. Amén. Igual a ser el Moisés que todos sabemos, que hizo maravillas, las señales en Egipto, que levantó su vara para que el mar se dividiera en dos. Amén. ¿Con qué hizo Dios cosas grandes en esos días? Con el pastor de ovejas, jornalero, que no era el dueño de las ovejas, que trabajaba por un salario. Con aquel hombre que andaba en el desierto tartamudo. ¿Me entiende? Además de eso, Moisés andaba huyendo de Faraón, el que había matado a alguien por ahí. Eso era Moisés, un hombre que no era tomado en cuenta por nadie. ¿Me están entendiendo? Pero cuando Dios quiso hacerlo grande, lo hizo grande. ¿A quién hizo grande? A un pastor de ovejas, a un jornalero, a un tartamudo. Dios lo hizo grande. ¿Cuándo? Cuando Él quiso hacerlo grande. Amén. El tema de este mensaje es: Dios usa lo débil para que hacer cosas grandes. Ay, pastor, yo no creo que Dios pueda hacer algo conmigo, pastor. Dios puede hacer cosas grandes con usted. Amén. Pero si usted se lo permite. Amén. Pastor, yo no soy nadie. Pues sí, usted no es nadie. Yo sé que no es nadie. Pero cuando usted se ponga en las manos de Dios, Él va a hacer cosas grandes. Amén. Dijo un hombre una vez, oiga lo que dijo. Dijo así, un predicador dijo así, que un hombre que se humilla ante las manos de Dios, Dios puede usarlo como una espada en su mano. ¿Oye? Un hombre que se humilla delante de Dios, Dios puede usarle como una espada en su mano. ¿Qué le parece? Dios usa lo débil para hacer cosas grandes. Si Dios no está haciendo cosas grandes con usted, es porque usted no se lo permite. ¿Amén? Pero estoy diciendo, si Dios no hace cosas grandes con usted, es porque usted no se lo permite. El día que usted se lo permita y se ponga en sus manos, entonces, amén. Pastor, ¿y qué hago? Límpiese. Límpiese de todo pecado. Amén. El apóstol Pablo dice: pero si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento útil en la mano de Dios. Amén. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento útil.
Límpiese de sus pecados, viniendo a Cristo arrepentido, humillando en su presencia, pida perdón por sus pecados, que la sangre de Cristo lo va a limpiar, y humíllase y póngase entre las manos de Dios. Y dile: Señor, haz de mí lo que tú quieras hacer conmigo. Amén. Y Dios lo va a hacer grande a usted. Amén. Dios usa lo débil para hacer cosas grandes. Si recordamos a las mujeres de la Biblia que fueron grandes, como Sara, por ejemplo. Sara era estéril. ¿Y a quién dio a luz esa mujer? A Isaac. Amén. Heredero. Rebeca era estéril. ¿Y a quién dio a luz? A Jacob. Amén. Raquel era estéril. ¿Y a quién dio a luz? A José. Amén. Que el hombre que va a ser segundo en el reino de Faraón. La mamá de Sansón era estéril y parió a Sansón. Amén. ¿Cuándo? Cuando Dios quiso. Amén. Dios usa lo débil para que sea grande el mensaje. Ana, la mamá de Samuel, era estéril. Y cuando se humilló delante de Dios y le pidió un hijo, Dios le dio un hijo y parió a Samuel, que iba a ser sacerdote, profeta y juez de Israel. Amén. Amén. Oiga, sacerdote, profeta y juez de Israel. Samuel es un tipo del Señor Jesucristo. Amén. Jesucristo fue profeta, fue sacerdote y es un juez. Amén. Es un juez. Ahora, todas estas mujeres como Elizabeth dio a luz a Juan el Bautista, pero dice la Biblia que Elizabeth era estéril. Amén. Era estéril. Entonces el mensaje es: Dios usa lo débil para hacer cosas grandes. Usted no sabe lo que Dios puede hacer con usted. Oiga lo que estoy diciendo. Usted no sabe lo que Dios puede hacer con usted. Amén. Yo tengo 33 años de ser pastor de esta iglesia. Tengo 53 años. ¿Sabe? Hace unos por decir unos 43 años o 45 años, no sé qué edad tenía. ¿Sabe en dónde me encontraba yo a los 8 años? Estaba en las tuberías de aguas negras de la empresa pesquera de Puerto El Triunfo, recogiendo pedacitos de camarón para comer. Ahí salían Gillette con las que trabajan las mujeres. Ahí salían las heces. Y yo escogía los pedacitos de camarón para llevarlos a cocinar. ¿Me entendió eso? Echaba cal ahí. ¿Y sabe quiénes estaban? ¿Sabe quiénes eran mis compañeros de comer ahí? O de sacar comida ahí. Los buitres. Rodeado de buitres. Entonces, hace unos 40 y ficha de años, cuando yo tenía como 8 años, ahí estaba yo. Amén. ¿Dónde estoy ahora? Tengo casi 33 años de pastor de esta iglesia. Amén. Pero Dios puede hacer cosas grandes de lo débil. Y usted quizás hoy diga en su corazón: Dios no puede hacer nada conmigo. No, Dios puede hacer cosas grandes con usted, pero si usted se lo permite. Amén. Si usted se lo permite. El apóstol Pablo, en 2 de Corintios 12, 1 al 10, oiga lo que dijo él. 2 de Corintios 12, 1 al 10, amén. Oiga lo que dice el apóstol: ciertamente no me conviene gloriarme,
pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado hasta el paraíso, donde oyó palabras inefables que no le he dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que de mí ve o oye de mí, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase. Debidamente me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, porque para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Oiga esto, en el versículo 9: y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Porque cuando soy débil, ¿qué pasa? Soy fuerte. Pablo reconoce que cuando él es débil, Dios lo usa, que cuando él es así, el poder de Dios se perfecciona en él y Dios comienza a hacer cosas grandes a través de él. ¿Cuándo? Cuando él está débil. A usted no le gusta ayunar, ¿verdad? No, pastor, a mí no me gusta ayunar. Por eso es que Dios no hace cosas grandes con usted. Amén. Usted nunca se ha quedado una noche orando a Dios, ¿verdad? No, pastor, por eso Dios no hace cosas grandes con usted. Dios quiere hacer cosas grandes con usted y conmigo, si nosotros lo permitimos. Amén. Quizás hoy se vea a usted ahí sentado y crea usted que Dios no puede hacer nada grande con usted. ¿Cómo no? Siempre Dios ha querido hacer cosas grandes. ¿Sabe qué dijo el Señor Jesucristo? Mayores obras haréis vosotros cuando yo me vaya. Amén. Mayores obras haréis vosotros cuando yo me vaya. Amén. Dice la Biblia que sacaban los enfermos a las calles para que solamente la sombra de Pedro pasaba encima de ellos y se curaban. ¿Me entiende? Solo las sombras. Si la sombra pasaba encima del enfermo, se sanaba. Y Dios hizo cosas grandes con Pedro, aquel pescador, ¿me entiende? Aquel pescador que andaba pescando allá, hizo cosas grandes con ese hombre. Pablo dijo: cuando soy débil, soy fuerte. El mensaje es: Dios usa lo débil para hacer cosas grandes. La pregunta es: ¿para qué? Para que nadie se jacte en su presencia. Para que nadie diga: no, yo aquí, yo allá. No, tú no eres nadie. Si tú haces cosas, si tú eres grande hoy, es porque Dios te ha hecho grande. Porque cuando tú estabas allá, no eras nada. Cuando David pecó, cuando David pecó con Betsabé, Dios le recordó y le dijo: yo te tomé cuando estabas detrás de las ovejas. Amén. Yo te tomé cuando tú estabas detrás de las ovejas. ¿Quién era David? Nadie.
Que era David un simple pastorcito de ovejas. David no tenía ni muchas ovejas. Su hermano dijo, regañándolo, ¿qué haces aquí? ¿Has venido para ver la guerra? ¿Qué haces aquí? ¿Y con quién has dejado aquellas pocas ovejas? Amén. ¿Con quién has dejado aquellas pocas ovejas? Y Dios le recordó, yo te tomé detrás de las ovejas. Amén. Para que fueras rey. Y quiere decir, tú no eras nada antes. Tú no valías nada antes. Tú eras débil. Pero yo te tomé así como tomó a Moisés detrás de las ovejas. El Señor lo tomó. Amén. Y hizo cosas grandes. A David lo hizo grande. Hizo cosas grandes con David. Pero ¿cómo era David? Pues era débil antes. Yo te tomé detrás de las ovejas. Y Dios puede tomarlo a usted, de ahí donde está. Y Dios puede hacer cosas grandes de usted. Amén. Pero si usted lo permite. Pero usted no se lo permite a Dios, porque para usted las cosas malas son mejores. Para usted el pecado es mejor. ¿Sabía usted que el pecado es lo que hace que la gente no valga nada? Oiga, el pecado hace que los hombres no valgan nada. ¿Dónde están los delincuentes? En prisión. Amén. No vale nada. ¿Quiénes van al entierro de los delincuentes? Algunos familiares. ¿Por qué no va más gente? Porque no vale nada. El pecado hace que los hombres no valgan nada. Y usted ama más su pecado. Por eso Dios no puede hacer cosas grandes con usted. ¿Me entiende? Y usted es mujer, Dios puede hacer cosas grandes con usted. Si usted se humilla, le pide perdón a Dios y comienza a arreglar su vida con Él. Amén. Dios puede tomarle y hacer cosas grandes con usted. Y hoy está aquí sentado en esta ciudad pequeña y en esta iglesia pequeña, pero mañana usted puede estar en un lugar grande, como grande, si usted se lo permite a Dios. ¿Ven? Quiero terminar con un pasaje, pues el tema del mensaje: Dios usa lo débil para hacer cosas grandes. La pregunta es, ¿por qué? Para que nadie se jacte en su presencia, porque la gloria es de Él. Vea conmigo Efesios 2, 8 al 9. Carta a los Efesios, capítulo 2, verso 8 al 9. Amén. Dice así, esto tiene que ver con la salvación. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Oye esto, dice que la salvación es por gracia. Gracia significa regalo inmerecido. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie gloríe. ¿Qué significa esto? Para que nadie se jacte. Amén. Para que nadie se jacte, para que nadie diga en el cielo que esté en el cielo porque Él le puso, porque Él es cosa seria, porque Él puede. No, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, no es de Dios, no por obras. Amén. No por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es por gracia, no por obras. El tema del mensaje es: Dios usa lo débil para hacer cosas grandes. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que nadie se jacte. Amén. Para que nadie se jacte. Y Dios lo puede hacer a usted grande, porque usted es débil. Y para que mañana no diga que usted es cosa seria, que usted es grande, porque usted se la sabe toda. No. Es porque Dios lo quiso así. Amén. Termino diciendo el tema del mensaje: Dios usa lo débil para hacer cosas grandes. Le pregunto lo siguiente: ¿quiere usted ser grande? ¿Quiere usted que Dios haga cosas grandes con usted? Entonces, ¿usted quiere que Dios haga cosas grandes con él, con su vida, con usted? Aléjese del mundo, aléjese del pecado, comience a vivir una vida apartada de lo malo. Como dice el apóstol Pablo: si alguno se limpia de estas cosas,
será instrumento útil. ¿Dónde? En la mano de Dios. Amén. Instrumento útil en la mano de Dios. Le invito a que permita que Dios haga cosas grandes con usted. Vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos, damos gracias por tu palabra, gracias por el mensaje. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El Señor les bendiga. Nuestro hermano Gedeón pasará para terminar con el culto de Dios.